Bueno, ya lo sabes, Santiago es una ciudad preciosa, pero también puede ser un agujero en el bolsillo si te descuidas, porque entre el pulpo, los souvenirs y las entradas a la catedral, al final el peregrino vuelve a casa más ligero de espíritu y de cartera. Pero no te preocupes, porque hoy te voy a enseñar los mejores planes para disfrutar Santiago sin gastar ni un euro. Desde miradores con vistas de postal hasta museos que son gratis. Sí, gratis. Pasando por rincones donde la única moneda que necesitas es un par de buenos zapatos y ganas de caminar. ¿Te vienes? Pues calzado cómodo, bolsillo cerrado y empezamos. Voy a seguir un orden como si fueras un peregrino, porque justo a la entrada de Santiago por el camino francés, el más frecuentado, se encuentra el MUPEGA, Museo Pedagógico de Galicia, que está dedicado a preservar el mundo educativo con recreación de aulas antiguas y también juguetes. Bajando por la cuesta de San Pedro llegamos a Bonaval. Aquí hay dos regalos en uno. Primero, el parque. Un parque muy curioso porque tiene ruinas que le dan un aspecto romántico, unas vistas preciosas y mucha tranquilidad. Antiguamente era el cementerio de la ciudad, pero no te preocupes, ahora solo se pasean los vivos. Y segundo, justo al lado, el Museo do Pobo Galego. ¿Sabes lo mejor? Los domingos la entrada es gratis. Y también para los menores de 18 años, para los mayores de 65, para desempleados, el 29 de octubre aniversario del museo y 18 de mayo Día de los Museos. Y si te gusta el arte contemporáneo, justo al lado está el CEGAC, Centro Galego de Arte Contemporáneo, también gratis. Y estamos siguiendo el último tramo del camino francés, así que seguro que coincides con muchos peregrinos. Una vez en el casco histórico, simplemente puedes perderte por sus callejuelas. Sin ir más lejos, bajando por Azabachería, todas las que van hacia la derecha son menos conocidas y te sorprenderán. Además, siempre puedes entrar en las numerosas iglesias de esta ciudad, que son muchas, bonitas y suelen estar abiertas. ¿Sabes cuál es el segundo lugar más visitado de Santiago después de la catedral? El mercado de abastos, por el que puedes pasear gratis y ver la gran calidad de los productos de Galicia. Y el ambientazo, sobre todo al mediodía, pues también hay bares y restaurantes. Por cierto, aunque para tomar algo en un bar o cafetería tienes que pagar, casi siempre te ponen algo para picar gratis. ¿Eso solo pasa en Galicia? Contadme en comentarios. Habrá que bajar a la catedral, que sí, podéis entrar gratis, no a la parte museística, pero sí a la catedral en sí. Podéis entrar por la puerta que da a Azabachería, enfrente al segundo convento más grande de España, San Martín Pinario, y salir por la puerta opuesta de Platerías, ver la imagen del apóstol desde atrás e incluso la cripta donde se conservan los restos del apóstol. En la plaza de Platerías está el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago, totalmente gratis y súper interesante. Aquí podéis ver todo lo relativo al mundo de las peregrinaciones, maquetas de las distintas etapas de la catedral y mucho más. Recordad que muchos de los planes que os estoy comentando los podéis ver en mis otros vídeos sobre Santiago,
Os dejo enlaces en la descripción y en la esquinita superior derecha de la pantalla. Y en esta misma plaza, algo muy curioso, la Casa del Cabildo, que se construyó únicamente para embellecer esa parte de la plaza, por eso solo tiene 3 metros de fondo. Si visitáis Santiago un lunes, en la Plaza del Obradoiro, también podéis entrar en el Hostal de los Reyes Católicos y pasear por sus preciosos claustros. Al lado de la Plaza del Obradoiro, siguiendo hacia la Rúa do Franco, está la coqueta Plaza de Fonseca y el colegio del mismo nombre, que albergó la universidad original desde el siglo XVI. Podéis visitar gratis el claustro y las exposiciones temporales. Ahora podéis perderos otra vez por las calles del casco histórico y por esta misma calle del Franco os pueden dar a probar un trocito de tarta de Santiago, gratis por supuesto. En la Plaza del Toural está la Fundación Eugenio Granell, donde se muestra una gran parte de las obras del artista y otras muestras temporales. La entrada es gratuita los miércoles, para mayores de 65, menores de 18, desempleados, discapacitados, etc. Y si seguimos por la calle del Franco llegaremos a Porta Faxeira, donde confluyen varias calles del casco histórico y que dan paso al principal parque de la ciudad, la Alameda. Desde aquí, la catedral aparece entre los árboles como si te estuviera esperando. Es el lugar donde los santiagueses vienen a pasear, a leer, a echar la tarde o a ver la puesta de sol sin pagar entrada. Un poco apartado del centro, en medio del romántico parque de Vista Alegre, que ya merece una visita, se encuentra el Museo de Historia Natural, gratis el primer miércoles de cada mes. Y más apartada está la Ciudad de la Cultura de Galicia, que tanto podéis disfrutar de su arquitectura como del Museo Montegallás con interesantes exposiciones temporales gratuitas. Y para terminar, hay dos paseos fluviales, el de las Brañas de Sar, que se prolonga hasta el famoso banquete de Conxo, pasando por la peculiar Colegiata de Sar, con sus pilares inclinados como la Torre de Pisa. Os pilla de camino a la Ciudad de la Cultura. Y tenéis vídeos en el canal sobre estos lugares. Y el paseo del río Sarela, que podéis empezar desde el Parque de Galeras hasta San Lorenzo, donde podréis contemplar las ruinas de molinos y un paisaje precioso. Ya no os parecerá que estéis en Santiago. Y hasta aquí los mejores planes para disfrutar Santiago sin gastar ni un euro. ¿Qué te han parecido? ¿Se me ha olvidado alguno? Cuéntame en los comentarios.
Y ya sabes, si te ha gustado, suscríbete, es gratis. Y si activas la campana, también, como todo en este vídeo. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.